Hola compañeros, para finalizar con la exposición les expondré la política y sus cambios, y seguido por las evanencias y colapso de las imágenes de la patria y nación. La cultura política y sus cambios. Por cultura política se entiende el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida y el sistema político en el que se inserta. Abarca tanto las ideas políticas como las normas operativas de un gobierno, y es el producto tanto de la historia de un sistema político como de la historia de los miembros de este sistema político. La cultura política, estudiada desde la década de los años 50 del pasado siglo, permite el análisis de una colectividad sobre lo que sabe, siente y evalúa del sistema político en el cual se desenvuelve. Gracias a esta característica es posible observar de forma paulatina cómo la sociedad va desarrollando las diferentes ideas sobre lo que es correcto y lo que no es correcto en la política. Al ser un proceso constante y progresivo, necesita de cambios en el sistema que puedan ofrecer soluciones a los problemas, por lo que se puede pasar a nuevas alternativas que puedan reemplazar los vacíos que se generan. Entendiendo esta condición, podemos afirmar que la cultura política necesita de manera constante nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos discursos, nuevos líderes, entre otros, ya que se edifica bajo el conjunto de ideas que la población tiene sobre una determinada cuestión. Estas ideas se llaman saberes de sentido común. Además, estas producen nuevas ideologías que pueden llegar a ser dominantes y, a su vez, Marx afirma que el motor de la historia de la humanidad es la lucha de las clases sociales. Aquel motor de la historia es la lucha constante entre la cultura política hegemónica y las distintas minorías que poseen subculturas políticas, las cuales combaten por una búsqueda de la legitimidad. Bajo esta afirmación, si la cultura política se ha nutrido bajo un mismo discurso por más de 12 años, el cual no ha cambiado sino en una profundización de la violencia simbólica, sin la adición de nuevas figuras, palabras u objetos. Entonces el sistema político en este tiempo, al no poder crear nuevas barreras ni protecciones frente a los problemas recientes, tampoco puede reforzar la ideología dominante que ostenta desde el 2006. Los principales intelectuales del MAS quedan cortos de idea y no pueden afrontar un debate contundente sin recurrir al mismo discurso político o a la agresión expresada en el uso legítimo de la violencia. Por otra parte, usando el término Gramsci, los movimientos contrahegemónicos actuales se forman a través de una cultura política contraria a las acciones de un gobierno que atropella a una oposición que no propone. Estos movimientos anti-hegemonía se construyeron a partir de organizaciones, de agrupaciones y movilizaciones que necesitaban restaurar la vitalidad política y no están afiliados a ningún partido político ni tienen una ideología fuerte. Muestran que en un ambiente político completamente caótico y las ideas opuestas al sistema se producen más rápido. Los promotores de nuevas ideas, direcciones políticas o sociales son movimientos cívicos, no partidos políticos. El prorroguismo es peligroso para la salud de los países democráticos. Sin embargo, incluso si se tienen los medios de producción para definir o crear un lenguaje y promover el derecho a hablar con los tiempos, tener en discurso político estático durante más de 10 años es aún más peligroso. El principal pecado político del MAS es ignorar la producción de nuevos discursos, nuevos significados o nuevas palabras que acompañen a sus militantes y seguidores inculcando. Junto a esto, la victimización continúa como recurso político para casi todos los problemas generados dentro
o fuera del partido es vacía y poco creíble. La hegemonía del MAS ha declinado debido a sus intentos de expandir su alcance sin el acompañamiento adecuado del discurso político, y su falta de apoyo en la sociedad ha implementado cada vez más métodos represivos. Siguiendo con el siguiente tema, la evanescencia y colapso de las imágenes de Patria y Nación de 1960 a 2000. Enrique Flores Cano nos presenta en la transformación gubernamental de la segunda mitad del siglo XX. En esta época, el discurso del nacionalismo popular se había degradado en buena medida, la cual no tenía un compromiso auténtico con la igualdad social. El arte político recuperó el culto de los héroes como forjadores de la unidad nacional. Se pintaba a los líderes revolucionarios como colaboradores buenos, cuando en la vida real fueron enemigos y muy fuertes. El aprecio por los monumentos arqueológicos y las expresiones del mismo México en la plástica, la música, el cine se vinculaba a la promoción artística. Los edificios lujosos y las ceremonias brillantes se alteraban en la publicidad de los programas gubernamentales, en emblemas de poder y partidos políticos. Enrique Flores Cano menciona que muchas universidades y centros de investigación se conforman más por defender sus intereses corporativos que en defender el conocimiento crítico de la realidad nacional y de sus representantes colectivas. La crisis del régimen era heredada de la revolución, y los cambios consecuentes en los gobiernos pusieron de notorio la del nuevo discurso mitológico del nacionalismo popular. En los últimos 15 años, este parece diluirse, pero solo es reemplazado por uno de mayor confusión, debido a que los gobiernos llamados neoliberales no parecen saber cuál es la nación que quieren, ni cómo figurarla. Enrique Flores Cano la visión de que los movimientos indígenas que buscan la revitalización de sus culturas y formas de representación política es una nación plural, participativa e incluyente. Una nación que, más allá de los planteamientos románticos, modernistas o constructivistas, pueda concebirse, edificarse e imaginarse mediante el diálogo entre los diversos grupos sociales que la conforman. Lo que nos menciona Víctor Manuel Durán Ponte, cuando comienza la crisis agrícola, presagiando el inicio de una crisis económica que continuó con los años 60 y 80. El fin de la crisis económica está relacionada con el inicio de la política neoliberal, donde en el neoliberalismo carece de la capacidad de cuestionar la sociedad y expresar políticamente a los que no tienen voz. Podemos darnos cuenta de lo que la cultura política necesita constantemente: nuevas ideas, nuevos discursos, nuevos líderes, etc., que se basa en que las personas tengan un conjunto de ideas sobre el sentido común. Marx afirmó que la historia es una lucha constante entre la cultura política homogénea y diferentes minorías con subculturas políticas que luchan por la legitimidad. Enrique Flores Cano pretende incitar a pensar la historia de la nación mediante las imágenes creadas por los gobernantes y los actores sociales de distintas índoles, aunque conoce más espacios en la creación visual de la élite política. Dichas imágenes hablan del aprecio de los monumentos arqueológicos y las expresiones del mismo México, al mismo tiempo que habla de la revitalización de sus culturas indígenas, que para que surja una rehabilitación debe concebirse, edificarse e imaginarse mediante el diálogo entre los diversos grupos sociales que la conforman. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.